Hola, este es un tema que me apasiona. La decodificación biológica o biodescodificación. La decodificación biológica de todos los seres vivientes es una ciencia-arte, mediante la cual se identifica la emoción y el sentido oculto de los comportamientos y enfermedades de la persona, más allá del síntoma, desde su historia personal, familiar, ancestral. Y aquí se reúnen las técnicas fundamentales para el logro de desprogramar una enfermedad, que fue causada por la codificación del cerebro al transformar un conflicto psicológico en un conflicto biológico. La palabra emoción, si la separamos, emoción significa energía en movimiento. La enfermedad es un recurso de supervivencia creado por el cerebro en términos de salvarnos la vida. Cualquier enfermedad se puede desprogramar, descodificar a través de esta terapia. Reúne los conocimientos y las investigaciones científicas de varias disciplinas, en torno a la observación de todo ser viviente a través de su evolución biológica y de su entorno. Se basa fundamentalmente en las leyes descubiertas por el Dr. Rilke Georg Hammer, llamada Nueva Medicina Germánica, y también investigaciones del Dr. Claude Sabat, que habla de la biología total de los seres vivos. La naturaleza tiene programas biológicos para adaptarse al medio. La enfermedad es una respuesta de supervivencia disparada por ese centro biológico, por el cerebro biológico, que actúa en función de la necesidad de mantener vivo al individuo. El ser humano es un conjunto de energías perfectamente coordinadas, combinaciones químicas, principios físicos, que consume un combustible y que está gobernado por una extraordinaria computadora central, binaria, eléctrica, cuántica, y a cuyo control y decisión no escapa nada de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. De modo que debería saber que virus, bacterias latentes, están y constituyen peligros potenciales de muerte, ya que es información que viaja en los genes. Pero entonces, ¿cómo es que no los destruye antes de que se activen? Quizá porque no son peligro, sino un aliado, ante una llamada de auxilio producida por un estrés. Con el descubrimiento del Dr. Hammer en lo que llamó el sistema ontogenético de los microbios, se entiende por qué los virus, junto con las bacterias, los hongos y las microbacterias, pueden mantenerse latentes en el organismo sin ser destruidos, simplemente porque ellos son la parte fundamental y reparadora de nuestro sistema inmunitario. El organismo mantiene en sí un alto porcentaje de microorganismos de este tipo, que estarán latentes toda la vida en nosotros, solo para el caso en que se requiera su especialidad. Iremos abordando todos los peros que aparezcan a raíz de la estructura de comprensión en la que todo lo que nos produce dolor es interpretado como un adversario a destruir. En este tiempo de cambios, el hombre materia hará un salto cuántico hacia el nivel consciente. Y esto implica la aceptación de realidades que no dejan de ser explicables, pero que necesitan de una apertura de conciencia para ser recibidas y aceptadas. Hablemos un poquito del Dr. Hammer. Trabajó en las universidades de Múnich y de Tubinga en Alemania. Descubrió lo que luego llamaría Nueva Medicina Germánica y sus 5 leyes biológicas. El 18 de agosto de 1978, su hijo Dirk fue herido de un disparo y al poco tiempo fallece en brazos de su padre. Fue un trauma terrible, al tiempo que Harmen se le diagnostica un cáncer testicular. Mientras tanto, siguió trabajando en el hospital de Múnich
donde ingresaban 200 enfermos de cáncer por día, porque él era oncólogo. Fue así como comenzó a investigar y asociar los conflictos psicológicos con los conflictos biológicos. Al tomar conciencia de que su propio cáncer se debía al gran estrés psicológico que produjo la muerte de su hijo, llegó a una rápida y casi inexplicable curación. Puso luego en práctica sus descubrimientos con sus propios pacientes y fue con gran éxito. Hammer demuestra la existencia de 5 leyes biológicas fundamentales que funcionan al 100%, cambiando así el concepto tradicional de la enfermedad. En realidad, la enfermedad es la traducción de un conflicto en la biología de todo ser viviente. Acertó en relacionar su propio cáncer de testículos con la muerte de su hijo y observó la lógica biológica implacable que lleva al ser humano hacia la enfermedad. Sus conclusiones son inapelables, a pesar de los intereses que hubieran deseado que estas leyes permanezcan ocultas para siempre. Estos descubrimientos son la piedra angular de la nueva medicina germánica, a los que el Dr. Savage agrega unas cuantas leyes descubiertas para desarrollar el concepto de decodificación biológica y biología total de los seres vivos. Y es cuando Claude Savage dice que todo es extraordinariamente complicado hasta que se vuelve maravillosamente sencillo. Es decir, cuando traemos a la conciencia el conflicto que desató y luego se plasmó como enfermedad. Claude Savage hizo una síntesis de sus investigaciones y observaciones en la naturaleza y del aporte de varios descubrimientos, entre los que se destacan la medicina tradicional, tanto la occidental como la oriental, fundamentalmente la china, la nueva medicina germánica, la observación de las leyes biológicas en el mundo animal y vegetal, los ciclos biológicos celulares memorizados de Mark Frechet, la programación neurolingüística creada por John Grinder y Richard Blander, la dianéctica de Ron Hubbard, Mini-Más y esquizofrenia, la cábala hebrea, la historia personal y familiar de cada individuo, las influencias del medio, la educación, los usos y costumbres, la psicogenealogía de Anne Anselin Schutzenberger y la simbología. Todo ello sumando conocimientos de todas esas áreas constituyen lo que hoy se conoce como una terapia de decodificación biológica. Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque me encanta y es muy útil. Y en un próximo video hablaremos de las 5 leyes biológicas del Dr. Ha.